Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero se encuentren muy bien en donde se encuentren. Para nuestros queridísimos y amados hermanos que se encuentran en línea y que se encuentran acá en sala, en Telegram, bendiciones. Que el Padre me les bendiga el día de hoy y esta semana. Para el resto de nuestras comunidades, para las personas que nos escuchen por primera vez, para las personas que ya estén habituales al devocional, aquí estamos haciendo una hora de meditación diaria en las Escrituras, de la misma manera que tenemos previo a esta enseñanza del día de hoy. Un tiempo de haber compartido en comunión, de haber orado en la presencia del Señor, de haber colocado nuestras necesidades, nuestras peticiones delante de Él y haciendo oraciones rogativas, pues por los tiempos en los que nos encontramos, por cómo hoy en día se están dando las situaciones y las cosas. Ahora es el tiempo de buscar al Señor, ahora que hay tiempo. Ya el día de mañana eso es como cuando uno le va a querer llevar flores a un muerto. Hay que llevarle flores a las personas cuando están en vida. Acordarse de las personas cuando están con vida. Ya después de que las personas se mueren, ya para qué va a ir uno a llevarle flores a gusanos, porque pues obviamente ahí está solamente es el cuerpo que aquella persona en algún momento habitó, más la persona que nosotros conocimos, ya su alma no se encuentra allí. Y que no nos vaya a nosotros como iglesia o que no nos vaya a nosotros como humanidad a pasar lo mismo, que vayamos a querer buscar del Señor cuando ya no lo vayamos a encontrar, que vayamos a querer buscar de la presencia del Señor cuando ya la presencia del Señor no se encuentre. Va a llegar el momento donde muchos van a querer buscar al Señor y no lo van a poder encontrar. Ay, yo me acuerdo de esas predicaciones. Ay, yo me acuerdo cuando el ministro decía. Ay, yo me acuerdo cuando la hermanita iba a golpearme, a insistirme, y ahora ya no está. Ya no aprovechó cuando se era el momento. Y ahorita, en los tiempos en los que nos encontramos, viendo las señales que estamos viendo, no podemos tapar el sol con un dedo y necesitamos ser conscientes del tiempo en el que nos encontramos, de las señales que se están presentando a nuestro alrededor y de esa necesidad de nuestra alma, de nuestra familia, de nuestra comunidad, de las naciones en buscar en estos tiempos el rostro del Señor. Así de que, mis amados y mis amadas, recordemos que a medida que vaya pasando el tiempo, más disciplinados debemos de ser con la espiritualidad de nuestra vida. Más disciplinados debemos de ser con nuestra búsqueda del Señor. Porque a medida que vayan pasando los tiempos, más oscuro se va a poner el ambiente espiritual en la humanidad. Y va a ser cada vez más necesario que nosotros podamos afirmarnos en la presencia del Señor. El que sabe habitar bajo el abrigo del Altísimo conoce la cobertura que Él tiene. Así es que después de ese pequeño y corto saludo, les invito a que por favor se ubiquen en Hechos de los Apóstoles. El día de hoy vamos a escudriñar Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4, versos 32 al 35. Esa será la porción bíblica sobre la cual hoy vamos a meditar en esta lectura que estamos haciendo del libro de los Hechos de los primeros hermanos, de los hechos y los acontecimientos que tuvo nuestra iglesia, el cuerpo al que pertenecemos desde sus orígenes, desde sus inicios. Y la palabra nos muestra, nos enseña cómo fue la vida de esos primeros creyentes, cómo fue que ellos tuvieron que desempeñarse, desenvolverse en medio de todo lo que se les presentaba y las circunstancias que poco a poco ellos iban sorteando. Y el día de hoy, ay, esos son de esos mensajes que uno dice, Señor bendito, ay, gracias al Señor está la palabra de Él, porque si no después dicen que es que uno se inventa las cosas. El tema que vamos, o el tema que nos va a tocar el Señor el día de hoy es
una herida abierta en muchos, es un Dios, un falso Dios en otros, y es un tema de gozo de igual manera para otros. Tiene que ver precisamente con la parte económica de la iglesia. ¿Cómo era la economía en aquellos días? ¿Cómo era la economía en aquellos tiempos en los que la iglesia estaba naciendo? Teniendo en cuenta de que el amor por el dinero, la avaricia siempre ha existido, el amor por el dinero, por el poder, por el oro, por la plata siempre ha existido. Israel tuvo un pequeño inconveniente con esa parte también. Creo que todavía es talón de Aquiles para el pueblo de Israel esta parte de los pesitos, de los dólares, de la economía, del dinero. Le decía precisamente nuestro Señor a Israel, le decía: Israel, si me buscares como buscas el oro y la plata, todo sería tan diferente. Si me amares como amas el oro y la plata. Hay personas que por el recurso económico son capaces de hacer cualquier cosa, de vender hasta sus propios principios, de vender su propia moral, de vender lo que sea, de que son capaces de vender a sus propios padres o a sus propios hijos por el recurso económico. Hemos visto muchos, y más con esas ollas podridas que se están levantando ahorita, cuántos no hacen pactos con el enemigo y venden su alma, porque literalmente venden su alma por el dinero, por el poder, por la fama, por la posición. Y hoy nos va a hablar el Señor acerca de este temita y vamos a hacer la lectura y ya empezamos a ver cómo desenvolvemos este hilo. Dicen las Escrituras, Hechos capítulo 4, verso 32. Continuamos, ya vimos lo que está pasando con Pedro, con Juan, con los discípulos, cómo se están moviendo, cómo está el alcance del Evangelio en estos primeros años de vida de la iglesia. Y dicen las Escrituras, verso 32, uno solo era el corazón y el alma de la multitud de los creyentes. Ya no era unos 5, no eran unos 10, ya eran multitud. Y ni uno solo decía ser suyo propio algo de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban el testimonio de la resurrección de nuestro Señor Yeshua, y había abundante gracia sobre todos ellos. Y no había ningún necesitado entre ellos, pues todos los que poseían tierras o casas las vendían y llevaban el dinero llevaban el dinero de las cosas vendidas y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Paremos ahí. Tremendo esa partecita, porque es que resulta que, como lo veníamos diciendo en la introducción, para muchos esto es un tema como si fuese una herida abierta. Hay una parte en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 24, el verso número 12, habla diciendo el Señor, dando profecías de los últimos tiempos, y dice el Señor que y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y miren, mis amados, mi amada iglesia, la niña de los ojos de papá, resulta que lastimosamente la iglesia en estos momentos tiene una herida abierta en la parte económica,
porque durante muchos años escuchamos una doctrina, algunos, no todos, gracias al Eterno por quienes no escucharon la doctrina y no tanto por los que lo escucharon, sino por los que basaron sus vidas, los que no basaron sus vidas en esta doctrina de la prosperidad. En esta falsa doctrina, es una doctrina muy demoníaca, porque enseña a las personas a negociar con el Señor. Entonces, durante un tiempo crecieron los predicadores y los maestros y los pastores y los profetas y los evangelistas y los apóstoles que caminaron conforme a una doctrina que estuvimos escuchando en los últimos años, donde se presentaba el evangelio enfocado a la necesidad económica, porque como hay tanta necesidad económica, entonces empezamos a encontrar en las escrituras textos específicos en donde hablan acerca de la parte económica, pero desde la parte donde a mí me conviene. Y escuchábamos sermones como diezme, ofrende, pacte, siembre, primicias, mejor dicho, todo lo que estuviese relacionado con economía. Y que si nosotros dábamos el 10%, pues el Señor nos iba a multiplicar al 100 por 1, porque pues hay unas palabras que son así, ¿no? Que si nosotros diezmamos y ofrendamos, el Señor va a reprender al saltón, al revolcón, a la peste, la plaga de nuestra economía. Y no es mentira, pero no es el objetivo principal que nosotros demos esperando algo a cambio. Porque la misma escritura, luego el apóstol Pablo nos enseña diciendo, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que el que vaya a dar, dé con alegría, no por tristeza ni por necesidad. Creo que todos nos sabemos ese versículo, o la mayoría. ¿Por qué? ¿Qué? Porque el Señor ama al dador alegre. Y claro que el Señor ama al dador alegre, mas no al que da con interés o con hipocresía. ¿Por qué? Porque muchos en medio de toda esta doctrina de la prosperidad escucharon o escuchamos decir que si nosotros al dar, pues íbamos a recibir muchísimo más, pues entonces muchos matemáticamente empezaron a hacer cuentas y empezaron a decir, a ver, si yo doy el 10% de lo que me gané y me van a multiplicar al 100 por 1, y eso, mejor dicho, el hombre que está allá está que bota palabra como tremendamente, pues voy a hacer ese negocio. Si yo doy el 10 y me dan el 100, pues eso es un negociazo. Y muchos empezaron a dar, pero más por lo que iban a recibir en retribución después. Y ahí ya cambia por completo la actitud y el corazón de nosotros. ¿Por qué? Porque ya se está dando con mezquindad, porque ya se está dando, pero porque estoy esperando algo a cambio. Y resulta que el aprender a dar no relaciona el dar por esperar algo a cambio, sino que el aprender a dar da porque le nace en su corazón dar, porque destinó en su corazón, pactó en su corazón, porque tomó una decisión y dijo en algún sermón, en algún mensaje, en alguna reflexión, en alguna lectura, dijo, ve que tan bueno es saber que a través de lo que yo puedo dar, sea poco o sea mucho, el reino de los cielos se sigue expandiendo, el mensaje se sigue expandiendo, porque, amados, de no ser por hermanos que a bien tienen dar una ofrenda y dar un diezmo y entregar a la obra de la lana que tienen las ovejas, de no ser por ellos, ¿cómo hubiese llegado el evangelio a las vidas de nosotros?
como si hubiesen impreso las Biblias que se imprimen en en las sociedades que hay en diferentes lugares de Biblias, como si hubiesen patrocinado los misioneros que se enviaron a las diferentes cortinas y a las diferentes ventanas a lo largo de la historia de la iglesia, cómo hubiese permanecido el Evangelio para que llegase a nosotros. Pues es que el Señor es soberano y Él tiene poder, como muchos dicen, no, pues es que el Señor no necesita el dinero y el Señor no necesita de mi plata y el Señor no necesita de tu dinero ni necesita de mi dinero. Él es, y punto, o sea, Él es, tengamos nosotros a bien obedecerlo o tengamos nosotros a bien desobedecerlo, Él no va a dejar de ser el eterno. Él no va a dejar de ser Dios, Él no va a dejar de ser Padre porque alguno de sus hijos haya sido mezquino en su corazón. Él no va a dejar de gobernar por ello y Él no va a dejar de ser lo que Él es. Si es que el Señor nos enseña a nosotros a estos pequeños tips de economía, pero no porque Él esté esperando a ver cuánto es que va a recibir de parte de nosotros. No es por eso, es porque Él está educando nuestro corazón a no ser apegado a lo material, a no ser mezquino en el corazón, a aprender a dar una porción de todo lo que el Señor nos da a nosotros, porque yo, por lo menos, los que damos en la obra, los que diezmamos o los que sembramos, los que ofrendamos, lo hacemos en retribución porque el Señor nos ha dado a nosotros la vida, la salud, el trabajo, las estrategias para poder conquistar las riquezas y que en medio de la retribución que yo recibo, si yo estoy recibiendo mis honorarios, pues de esos honorarios yo voy a apartar una parte para que la palabra siga fluyendo. Y imagínense mezquinarnos nosotros por apartar el 10% para la obra, quedarnos nosotros con el 90% bendecido y seguir adelante y saber que ese 10 ya está, ya lo di, ya salió de mi corazón. De ahí para allá, si la persona, si el ministro, si el ministerio, si el concilio, si la iglesia, si la congregación usó mal el recurso económico, pues quien va a juzgar sobre ello es el Señor, no nosotros, porque a nosotros no se nos llama a juzgar esa situación, a nosotros solamente se nos manda es a obedecer, porque se está probando nuestro corazón y porque estamos aprendiendo a ser desprendidos y dadivosos. El Señor dice, miren amados, es mejor dar que recibir. Es mucho mejor cuando uno da que cuando uno recibe. Cuando uno da se siente más lleno, a no ser de que haya mezquindad en el corazón. Entonces, en ese orden de ideas, resulta que lastimosamente hoy en día vemos muchos testimonios de una muy mala administración y de una muy mala práctica en cuanto a la economía en la iglesia. Y no voy a hablar en estos momentos, primeramente, no voy a hablar de los que hacen bien su trabajo. No voy a hablar de los que son honestos al permitir que el recurso fluya. En estos momentos vamos a evocar es precisamente a aquellos que se malportaron con la economía de la iglesia y que dañaron muchos corazones, que volvieron muchos corazones mezquinos, que se dieron cuenta las ovejas que con el recurso que ellos estaban dando se estaba haciendo todo menos el fluir de la obra del Señor, que lastimosamente se desviaron recursos porque hay mucho avivato y porque hay mucho lobo disfrazado de oveja. Hay mucho lobo disfrazado de ministro aprovechándose de un recurso.
Para vivos, uy, mis amados hermanos, eso hay muchos que se esconden y se refugian detrás del nombre del Eterno, y en el nombre del Eterno, en lugar de hacer más, lo que hacemos es menos. Me decía una vez un compañero consiervo, y él me decía, porque pasó un problema muy delicado dentro de una de las congregaciones de aquel concilio. Y este consiervo me decía, eh, para ese entonces yo estaba ejerciendo el pastorado, y me decía: pastor, es que duele ver a los traficantes de la fe, decía él. Es un hombre supremamente estudiado, una cantidad de dinero, y al Señor lo bendecía por eso mismo. Una persona muy desprendida de la parte económica, y tenía dinero, y aún con todo eso, y uno lo veía ayudando, dando, sembrando, haciendo aquí, haciendo allá, pero le lastimaron su corazón porque descubrió ciertas prácticas que no se deberían de estar realizadas. Y él decía: es que son traficantes de la fe, negocian con la fe. Son pastores para pararse en un púlpito y pedir dinero, pero no son pastores para ir a vendar la patica quebrada de la oveja. O sea, tratemos de comprender algo, que si el pastor vive de la lana, de la leche, de la carne de las ovejas, porque pues para eso las pastorea, ¿no? Si el pastor no pastorea ovejas para tras del lecho mirar a ver, el pastor, ese es su trabajo, vive de ello. ¿Sí? Tú nunca vas a ver a un pastor que esté pastoreando un rebaño por ahí en los campos, en los montes, y que esté las casi que 24 horas al día, 7 días de la semana con su rebaño, pastoreándolo y llevándolo por diferentes pastos, y llevándolo al redil, y madrugando para llevarlos nuevamente, y resguardándolos y cuidándoles y velándoles y ayudándoles a las ovejitas a parir sus ovejitas, ayudando a que ese rebaño se multiplique y crezca, y que el pastor pues no vaya ni siquiera a tomar la lana de las ovejas. No, es que le toca al pastor esquilar las ovejas, porque donde no esquile las ovejas, la sola lana puede acabar con la misma vida de la oveja. Y en ese orden de ideas es lo que se espera de un ministro, que pues ejerza su ministerio, su trabajo, y de igual manera se le retribuye por lo que está haciendo, porque el obrero es digno de su salario, y porque no se le debe de poner bozal al buey que está trillando. Teniendo en cuenta ello, volvamos nuevamente a la lectura, teniendo en cuenta de que ya hay corazones dañados, teniendo en cuenta de que hay corazones mezquinos, teniendo en cuenta de que hay malos obreros, lastimosamente, infiltrados, y que han hecho del evangelio más un negocio, y ese testimonio ha dañado a muchas personas. Dice la escritura en los primeros años de nosotros como iglesia, porque somos el mismo cuerpo, y al mirar hacia nuestro pasado, lo que estamos hacia el pasado de nosotros como iglesia, como cuerpo, al mirar hacia el pasado, lo que estamos haciendo es un recuento de las aguas que hemos tenido que sortear alrededor de 1000 o 2000 años, dependiendo de quiénes hayan sido los que hayan contado la historia. Porque en cuanto a fechas, estamos un poquito descuadrados, las fechas no cuadran, pero bueno, digamos que hace 2024 años, aproximadamente 2024, 2027, 2028 años, nació nuestro Señor Yeshua. Y en los primeros años de la iglesia, estemos hablando después del año 33 aproximadamente, del año 29, 30, 33 de nuestra era, de ahí viene la iglesia y empieza a crecer. Y la pregunta era precisamente, ¿y cómo va a funcionar esta parte? Desde el ministerio de nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor le había enseñado a los discípulos las prácticas económicas. Es más, había un administrador en la economía. Y desde ese primer instante ya nosotros estamos viendo que lastimosamente hay gente mezquina.
Judas se dejó tentar por la parte económica. Él era el que manejaba los recursos económicos del ministerio de nuestro maestro. Y ya pues nosotros hemos sabido y oído el testimonio de nuestro queridísimo compañero, de aquel Judas que dejó tentar su corazón. Dice la escritura, con su permiso, tomamos un poquito de café. Dicen las escrituras, Hechos 4:32, que es donde estamos meditando hoy. Y, hermanos, tremendo. Uno solo era el corazón y el alma de la multitud de los que creyeron. Y ni uno solo decía ser suyo propio algo de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¡Ay, no! En la iglesia contemporánea nosotros no practicamos esta parte. Esa es una de las partes que nosotros como iglesia no vivimos como se vivió en el inicio. ¿Qué hay de aquellos detractores que si les corre mezquindad por las venas por un 10%, imagínense qué hacemos con este texto, que no era el 10%, era todo? Dicen las escrituras que esa iglesia primitiva primero era un solo corazón y una sola alma. O sea, tenían un nivel de unidad, tenían un nivel de amor, tenían un nivel de compromiso que sobrepasaba su sentimiento económico, lo rebasaba. Y como decía el apóstol Pablo también, yo todo lo que tengo, lo tengo por basura. Y eso por no mencionar la palabra que en el original está escrito. Pero, ¿qué de lo que yo tengo verdaderamente yo puedo decir que es mío? Sabiendo que quizás hoy el Señor me llame a su presencia, me muero, y ¿quién se va a quedar con todo lo que yo acumulé? Hay un adagio popular que dice, nadie sabe para quién trabaja. ¿Y de qué le sirve al rico amontone y amontone y amontone cuando el día de su muerte todo ese dinero, todo ese oro, toda esa plata que alcanzó a amontonar en vida, ni un solo dólar, ni un penique, ni un centavo, ni el televisor, la casa no cabe en el cajón de madera? Los carros, las camionetas, las casas, las propiedades, las joyas, nada de eso cabe dentro de ese ataúd. Y aún así, si cupiese, nada de eso se lo van a llevar. Acá en el país donde yo vivo, hay muchos, acá le llaman huacas, a los lugares donde enterraban a los indígenas. Y a los indígenas los enterraban como enterraban a los faraones, y como enterraban a muchos en diferentes partes, que uno va a sus tumbas. Y por ejemplo, en los indígenas ellos les daban sus ofrendas de oro, y a todos los enterraban con oro, con joyas, con piedras preciosas. Y cuando los huaqueros, o los que se dedicaban a saquear tumbas, pues lo hacían por el oro que encontraban dentro de esas tumbas, porque por más que los indígenas y por más que los egipcios y los faraones y todo, por más que les hicieron y por más que los enterraron, ni uno solo de ellos pudo llevarse algo de este plano material al plano espiritual, que es al que todos pertenecemos. ¿Por qué nuestra vida la basamos en lo que vemos y no en lo que no vemos?
Nos acostumbraron en este mundo material más que valemos las personas por lo que tienen que por lo que verdaderamente son. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en día estamos en un mundo netamente materialista, en su máximo esplendor de avaricia y de codicia, donde la vida de otra persona no vale. Si le tengo que quitar la vida a la otra persona, se la quito por lo que tiene. Si le tengo que dañar el negocio a la otra persona, se lo daño porque me representa un valor económico más grande a mí. Y porque si los mismos ministros están corrompidos, pues de ahí para abajo, ¿cómo estará la iglesia? Si el pastor roba, si el apóstol roba, si el profeta roba, si el hermano roba, si el evangelista roba, si el maestro roba, pues ¿qué se va a esperar del resto del pueblo? Y esos pequeños testimonios, porque no es la mayoría, pero esos pequeños testimonios han manchado la imagen de lo que verdaderamente viene a ser la economía de nosotros como iglesia. No estamos en las épocas en las que, ¿qué pasaba en esta iglesia primitiva? Que lo que pasa es que cuando tú tienes un nuevo nacimiento, cuando tú naces de nuevo, ¿a qué naciste de nuevo? A la vida espiritual, renunciando y aprendiendo a renunciar y a menguar en la vida material y en la vida carnal. Tú no naces de nuevo para volver nuevamente a los rudimentos que te regían antes de haber nacido de nuevo. Cuando éramos niños, pensábamos como niños, actuábamos como niños, nos comportábamos como niños. Mas cuando ya fuimos adultos, nos comportamos como hombres, actuamos como hombres, no niños, sino hombres. Cuando eran niñas, se comportaban como niñas. Cuando fueron mujeres, se comportaron como mujeres. Y nosotros cuando estábamos en el mundo, pues pensábamos como piensa el mundo, actuábamos como actúa el mundo, nos comportábamos como se comporta el mundo, porque del mundo somos, en ese momento, entre comillas, en ese instante. Mas cuando nosotros aceptamos el Evangelio en nuestras vidas, ¿qué es lo que verdaderamente estamos aceptando? Que ya no vivo yo, que ahora vive el Señor en nosotros, que ahora nuestra prioridad no es hacer tesoros en la tierra, que el Señor nos bendiga con las riquezas, sí, pero no vinimos a hacer riquezas. No vinimos a vender nuestros principios, nuestra moral, nuestra ética, nuestra espiritualidad, nuestra integridad. No vinimos a venderla por un peso, por un centavo. No, pues es que, a ver, hermano, es que no estamos hablando de un centavo, estamos hablando de $1,000. Estamos hablando de $1,000,000. Uy, ¿dónde? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto? Y se ve la codicia y la avaricia de vender los propios principios y la propia moral por un recurso económico, de hacer que nuestras vidas se enfoquen hacia llenar nuestras arcas. Si el Señor te da la oportunidad y la bendición de llenar tus arcas, qué bendición, llénalas. Pero ten presente que el Señor te está dando para que tú también aprendas a dar. No para que te lo amontones todo, te lo guardes todo y te lo comas todo, porque eso se llama avaricia. Porque el Señor le decía a Israel lo que le decía. Y con el respeto que mis amados hermanos me merecen, con el respeto que el Olivo Santo merece, pero para corazón, para hacer dinero, los judíos tienen una bendición especial para hacer dinero, porque es una bendición que eso cuenta desde las épocas de Jacob y todavía más atrás. Siempre hemos visto un pueblo bendecido económicamente. Es más, la iglesia tiene precisamente una pequeña carencia en esa parte.
por las malas prácticas y las malas educaciones en cuanto a nuestra parte económica. Y miren, amados, que la primera estancia de la iglesia, dicen las escrituras que ellos eran como uno solo, una misma alma, un mismo corazón. Y dice que era tanto eso, pues que yo entiendo que lo mío también es de mi hermano, que tenemos un mismo Padre, estamos en el mundo atravesando por las mismas situaciones y las mismas circunstancias, todos como iglesia somos como una familia. El problema es que ya ni siquiera en las familias se respetan las economías. Hoy en día podemos ver, un hermano puede ver la necesidad del otro hermano y no le da la mano. No le presta el dinero, no le presta, es que yo ya sé que eso se pierde, esa plata, no, eso yo prestarle a mi hermano, no, eso yo prestarle a mi hermana, eso es echarle en un saco roto, más bien que se lo consiga por otro lado. Así lo vemos hoy en día, porque hoy en día hay una maldad que puso una mezquindad en nuestros corazones, que dicen las escrituras que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. ¿Yo qué voy a andar dando? Si lo que yo estaba dando, que era es que para esto, terminó fue allí, y me pidieron que era para esto y terminó fue en esto, y todas esas cosas empiezan poco a poco a oscurecer el consejo, a oscurecer, y nosotros más que nos dejamos contaminar por ello, porque a nosotros de igual manera no se nos llamó a juzgar ese tipo de situaciones. Que es que el que juzga es el Señor. Que si el ministro te engañó y usó mal el recurso económico, ténganlo por seguro, mis amados hermanos, que todos nosotros como ministros tenemos que responder por lo que el Señor pone en nuestras manos. Pero, ¿y si tú te condenas por andar pensando en que si hicieron o que no hicieron? Y si tú empiezas a dejarte enfriar en tu corazón, y empieza esa maldad del mundo y esa mezquindad del mundo también empieza a afectar tu corazón, y terminas tú convirtiéndote en una persona también mezquina, porque este te dañó, porque este otro te dañó, porque ese testimonio te dañó, porque sencillamente te cuesta mucho dar, eres mezquino en tu corazón, tacaño, chichipato, codudo, no sé cómo les digan en sus países, pero así somos. Y así hay personas que se les dañó su corazón o tienen su corazón marcado por una mezquindad, y al Señor eso no le gusta, porque el Señor prueba corazones. O sea, le voy a mandar a un hambriento para ver si le da de comer. Le voy a mandar a un sediento para ver si le atiende la sed de ese sediento. Le voy a mandar un desnudo, alguien que esté malito de ropitas, a ver si se le conmueve el corazón, su corazón es movido a misericordia, se duele de la necesidad de la otra persona y le ayuda. El Señor va a probar nuestros corazones. Y entonces la iglesia primitiva, como ellos sabían que habían nacido a una nueva vida, así como nosotros que somos conscientes que nacemos de nuevo a la vida espiritual, si nacemos de nuevo para tener una vida espiritual, ¿por qué seguimos con los rudimentos de antes? Con las mezquindades de antes, con las acumulaciones de recursos de antes. Si se supone que naciste de nuevo, y uno nace de nuevo en todo el sentido de la palabra, lo que uno no nace de nuevo literalmente es en lo que dijo Nicodemo, ¿qué hago? Me vuelvo bebé para meterme en el vientre de mi madre, que ella me vuelva a parir. De resto, nosotros nacemos a una nueva vida, a una vida espiritual, a una vida sin mezquindades, a una vida donde yo voy a aprender a perdonar, donde yo voy a arrepentirme de las cosas malas que hice, y donde yo voy a empezar a caminar de la mano del Señor y a enmendar las cosas que arruiné y que dañé cuando no conocía del Señor. Entonces dicen las escrituras que la iglesia primitiva, dice
Uno solo era el corazón y el alma de la multitud de los que creyeron. Y ni uno solo decía ser suyo propio algo de lo que poseía. Es que cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros nos encontramos con la verdad del reino de los cielos, nosotros entendemos a qué vinimos a esta tierra. Y hay algo que se llama el desprendimiento de lo material, porque es un talón de Aquiles, porque nosotros vivimos una vida gobernada por nuestra carne, por lo material. Y de un momento a otro entender que ya no vivo yo, y que mi prioridad no es para lo mío, sino que mi prioridad es comprender el reino y el por qué estoy yo acá y cuál misión tengo en el eterno y lo que es el crecimiento y el desarrollo de una vida espiritual. Que tú ya sabes que en el mover espiritual, si a ti te quitaron por un lado, el Señor te va a multiplicar por el otro, porque así es Él. Para quien verdaderamente conoce al Señor, sabe que cuando uno es desprendido de las cosas, las bendiciones llegan, porque el Señor sabe que nosotros tenemos un corazón desprendido. Y a la iglesia, sigamos, porque es que esto no termina aquí. Verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Yeshua, y había abundante gracia sobre todos ellos. Miren por qué era la abundante gracia. Verso 34. Y no había ningún necesitado entre ellos, pues todos los que poseían tierras o casas las vendían y llevaban el dinero de las cosas que vendían. ¿Y a dónde lo ponían? Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. No es sano que en una comunidad, dentro de la comunidad, haya una persona que esté pasando necesidades. Si está pasando eso en la comunidad donde yo me congrego, si está pasando eso al lugar donde yo asisto, es una muy mala señal. Es una señal de que hay un pueblo mezquino. Es una señal de que hay administradores mezquinos. Bien sea porque la mezquindad no les permite dar, o bien sea porque la mezquindad no les permite esparcir y repartir. Si bien es cierto que tenemos la necesidad de los servicios, de los arriendos, de los edificios, de los mantenimientos, de los honorarios de los siervos, sí, eso es cierto. Pero es que simultáneamente a esa parte de la necesidad que tiene el ministerio, por decirlo así, las personas que hacen parte del ministerio y que están relacionadas con el ministerio o con la iglesia, con la congregación, dentro de una comunidad, no debe de haber alguien que esté pasando necesidad. Y ahí volvemos nuevamente al primer punto. Uy, pero es que hemos visto, la hermanita necesita un mercado, aguanta hambre, pasa necesidad. Hablemos con el pastor. Y uno va a mirar al pastor. God, encebado, full camioneta, tremenda casa. Qué bendición. El obrero es digno de su salario, pero es que ese obrero que es digno de su salario no puede permitirse que dentro de su redil haya una oveja que esté aguantando hambre, pasando necesidades. Y de eso, mis amados, abundan. Lo hemos visto. Tremendas congregaciones, tremendos lujos, y más de un hermano, de
una viuda, de un huérfano, pasando unas necesidades que uno dice no es posible. No, es que no es bíblico. No es bíblico. No es de nosotros en nuestros primeros fundamentos como iglesia, que son de donde venimos, nuestros orígenes, nuestro génesis, por decirlo así, de nosotros como iglesia. Y que nosotros tengamos recurso y dentro de nosotros como comunidad hayan hermanos aguantando hambre. Recordemos cuando el Señor puso ese ejemplo de la viejita que no tenía sino solamente uno y el otro que le sobraba y le abundaba. Y el Señor dijo, ¿cuál dio más? ¿La que dio de su necesidad o el que dio de lo que le sobró, de las sobras? Ay, ya me comí esto que era lo más rico y me sobró esto, démoselo a los perros. Ya me sacié yo estoy bien, entonces ahora sí me acordé de los perritos y vamos a echarle las sobras a los perritos. Y ahí hay congregaciones y hay hermanos donde ni siquiera a los perritos les dan las sobras, sino que las botan en la basura. Y los perritos pasando necesidad y la comida botándose en la basura. Y eso que estoy hablando en un ejemplo y en una proporción muy pequeña, como para no tocar temas todavía más álgidos, más complejos. Si yo nazco de nuevo, ¿porque sigo siendo mezquino? Tal vez porque haya unas malas prácticas en cuanto a la eclesioadministración. Y eso daña al pueblo, daña al ministerio, daña a la iglesia, daña la imagen por la avaricia, por la codicia, por la mezquindad. Esta gente nació de nuevo. ¿Y qué hicieron? No, donde demos un sermón así en estos últimos tiempos, uy, no, pero es que yo no puedo vender en mi casa porque si yo vendo mi casa dejo a mis hijos sin techo. Uy, es que yo no puedo hacer esto y esto y esto. Pues hoy en día estamos en un mundo totalmente diferente y no vemos esta parte en la iglesia precisamente por el primer punto que fue por donde tuvimos que iniciar. La maldad de muchos ha enfriado nuestro corazón, ha puesto mezquindad en nosotros. Y esa es una herida que tiene la iglesia y hay que sanar esa herida. Dando testimonio de que las cosas no son como nos habían dicho. Tratando de proyectar nuestras vidas teniendo en cuenta la espiritualidad y no la materialidad. Pero nos cuesta cuando no vemos los mismos testimonios, porque, a ver, pero maestro, la verdad su merced me está diciendo de precisamente de esa iglesia donde se veían milagros, donde se veían resurrecciones, donde se veían poder sobrenatural. Hoy en día no lo estamos viendo. Precisamente, ¿cómo vamos a fluir nosotros en la dimensión en la que fluía la iglesia primitiva si nosotros fluimos más en nuestra mezquindad del corazón y en unas malas prácticas que se nos han transmitido? Y eso es algo que cada uno de nosotros necesitamos tener muy sano en nuestro corazón. Que no se me vaya a mí a dañar y arruinar la bendición por la mezquindad de mi corazón, porque me dañaron el corazón, me dañaron el sentimiento, porque vi esto, porque por lo mismo que estábamos hablando al comienzo. Sigue diciendo el texto, que todo esto precisamente ellos hacían todo este tipo de actividades, pero porque es que pasaba algo. Ellos, dice el verso 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y distribuían a cada uno según su necesidad. Sí, la iglesia hacía sus actividades económicas, la iglesia primitiva, esta primera iglesia, ellos hacían sus actividades, recogían los recursos, lo llevaban a los pies de los apóstoles, porque eran buenos administradores, porque se estaba dando testimonio de la buena obra, de que recogimos el pan, comimos lo que necesitábamos y seguimos repartiendo el otro pedazo de pan para que todos puedan saciar su necesidad.
Es que esto no es un principio dado por nuestro Señor Yeshua. Es que este no es un principio establecido por los apóstoles. Esto es algo que viene ya implícito en la genética del pueblo del Eterno. Dentro de ellos tienen unas prácticas económicas que muchos de nosotros no las conocemos, pero que no las conozcamos no quiere decir que no existan y que no estén ahí, porque existen y están ahí. Dentro de ellos como comunidad, que son de los principios por los cuales nosotros los vemos a ellos siempre prósperos y tú no. Es difícil ver a un judío pobre, pero ellos, como tienen una bendición especial y aparte de ello, para con ellos está esta parte de que dentro de ellos si hay alguno que está necesitado, le ayudan, le prestan, le suplen, unos con unas cosas, otros con otros, y le dan la primera semilla para que esa persona pueda levantarse de su situación económica. Luego esa persona está en el deber de hacer con los demás lo que hicieron con él. Entonces, más adelante, cuando dentro de la comunidad vuelva a haber otro necesitado, él va a ser uno de los que va a ayudar. ¿Por qué? Porque lo hicieron con él. Le extendieron la mano a él cuando él lo necesitó. Cuando estábamos hablando en uno de los mensajes de Mateo, cuando se enseña en cuanto al dar dice que, que no se entere tu mano derecha de lo que hace la izquierda, cuando estábamos viendo esa enseñanza. Y veíamos precisamente eso. Y así siguen siendo ellos. Si ellos ven a uno necesitado, miran la manera de ver cómo indirectamente le ayudan para que él se levante. Esos son principios de comunidad. Lo hacen ellos. La pregunta es, ¿lo hacemos nosotros también como iglesia? Ay, es que ahí ya nos dieron en la llaga. Ahí nos dieron en la herida abierta. Porque nosotros sí estamos viendo dentro de nosotros muchos necesitados. Literalmente. Y congregaciones donde van los hermanos con sus carros, con sus coches, tienen su estabilidad económica y todo, pero entre la misma comunidad, personas que fueron al servicio sin ni siquiera tener para desayunar. Uy, pero si es exagerado el maestro, no. Lo he visto, lo he vivido. Nosotros estamos pendientes de que dentro de los poquitos que somos, pero que si llega a haber alguno dentro de nosotros necesitado, pues miramos la manera de ver cómo ayudamos y suplimos. Y yo le doy tantas gracias al Eterno porque hay una comunidad que incluso está velando por las necesidades y por el hambre de otros y se les puede hacer llegar una bendición. Si no lo hace el uno, lo hace el otro, pero tratamos de aprender estos principios básicos. Y este es un principio que tenía la iglesia. ¿Qué tal donde nosotros hoy en día estuviésemos diciendo, bueno, a ver hermanos, a vender todo lo que tienen, vamos a administrar el recurso de una manera diferente? Pero ¿cómo me va a tocar eso? No, pero ¿y cómo yo voy a dar todo eso si es que yo tengo? ¿Recuerdan al joven? ¿Ustedes creen que esas enseñanzas no iban a impactar y a marcar la iglesia? ¿Qué estaban haciendo? El joven rico. Maestro, una preguntita, maestro, venga. La verdad yo quiero servirle. Me impactó su mensaje, me gustó su mensaje, me gustó. Maestro, ¿para qué? Pero me gustó el mensaje. Yo quiero ser uno de sus discípulos. ¿Va? Maestro se quedó mirándolo. Le dijo, ¿ya cumplió la ley y las ordenanzas, los profetas?
Desde pequeño, desde pequeño. Pregunten, no hay un mal testimonio en mi vida. Desde pequeñito lo he guardado todo y lo he cumplido al pie de la letra. Ah, bueno. Entonces ahora ya que ustedes vendió todo y repartió todo y quiere ser uno de mis discípulos, entonces coja todas sus riquezas, ¿sí? Como por si de pronto creemos que es que este texto bíblico de Hechos de los Apóstoles nació de la noche a la mañana y lo metieron ahí para ganar riqueza los ministros. Le dijo el maestro, vaya y venda todo lo que tiene. Todo, venda sus casas, carros, todo. En ese entonces no había carros o no, sí, carruajes. Venda todo lo que tiene. Y una vez tenga sus riquezas en la mesa, vaya y empiécele a repartir a cuanto pobre usted se encuentre. Dele. Reparta todo ese montón que va a recoger de todas sus riquezas, repártalas a todas. Después de que haya repartido todas sus riquezas, viene otra vez conmigo. Y aquí lo aceptamos como discípulo. ¿Sí? Y el rostro del joven ya no fue el mismo. Dice la escritura que él se entristeció y se devolvió. Ya no siguió al maestro. ¿Por qué? Porque le tocaron la economía. Porque le tocaron su Dios. Hay muchas personas que convierten el dinero en Dios. Por eso la programación neurolingüística a través del dólar. In God we trust. En Dios confiamos, pero no es Dios el eterno. En ese papel moneda confiamos. Los dolarcitos. In God we trust. En esto confiamos, en nuestra economía, en el poder del dólar, en el poder del recurso económico, en el poder del oro y de la plata. Porque yo con oro y con plata y con recurso y con riqueza, eso yo hago esto, eso yo tengo a todos estos a mis pies, eso yo muevo el mundo. ¿En serio? ¿Estás amontonando riquezas para eso? ¿Tú crees que podrás ir a la congregación y allá podrás tener al pastor y al ministro, lo podrás tener, mejor dicho, comprado y toda la congregación comprada? Pero el reino no se compra así. Porque ya se ha detectado una mezquindad en el corazón de la persona. Damos porque nos nace en el corazón dar. Damos porque queremos dar. Damos porque nos sentimos agradecidos, porque quiero que mi vida verdaderamente sea una canción de amor para mi Padre y que nada me vaya a detener. Ese joven no. Las riquezas lo detuvieron. No siguió al Señor porque el Señor le colocó una prueba que no le había colocado a los demás. Y esto luego, la iglesia ya cuando empezó a crecer y a multiplicarse y ya no estaba el maestro, lo siguieron practicando los discípulos. Van a haber muchas veces en las que el Señor va a probar tu corazón. Te va a pedir algo. A muchas personas, a otros ni siquiera les pide el recurso económico. Dice, deja a su padre y a su madre. A todos el Señor nos va a probar el corazón en diferentes áreas. ¿A qué apego tenemos nosotros? Si el Señor se lleva a nuestros hijos, con todo y eso seguimos adorando y buscando al Señor y dándole gracias por todo. Si el Señor se nos lleva a nuestros padres, con todo y eso le seguimos dando gracias al Eterno. Gozarnos en su presencia, porque ¿qué dijo Job? Con esto cerramos. El Señor da, el Señor quita, sea bendito el nombre del Eterno. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de volver allá. ¿Qué me puedo llevar para el más allá? Lo que alcancé a hacer acá en la tierra. Los recursos se los repartirán nuestros hijos o se los repartirán abogados o terminarán en fundaciones. Pues yo he visto unas fortunas completas
yendo a parar a unas arcas que uno dice, y esa persona se mató toda la vida y ahora vea quién es el que está disfrutando las cosas. Hermanos, que el recurso económico no vaya a ser un impedimento para que tu alma se salve. Que no vaya a encontrarse en nosotros mezquindad, porque el Señor prueba nuestros corazones. Si tú ya sabes que el pastor, que el ministro en cualquiera de sus rangos está haciendo un mal uso con el recurso, pues tú escogiste ese rebaño o el Señor te puso allí. Pregúntale al Señor, ¿por qué? Pregúntale al Señor, ¿qué debes hacer? ¿A dónde? ¿Cómo debes de dirigirte? ¿Cómo debes de hacer para que tu corazón no se dañe por eso que está pasando o por esto otro, por X o por Y o por Z? Sanemos nuestro corazón. Porque en el mundo hay tantos testimonios y lastimosamente esos testimonios no permiten que otras personas fluyan, que otras personas conozcan la bendición de dar. Porque es que dar es una bendición. Cuando tú sabes que a través de lo que tú estás dando, la palabra sigue predicándose, la estabilidad en la iglesia, en el ministerio, se está dando, siéntete gozoso. Porque tú estás ayudando a que el evangelio siga fluyendo. Antes, hace 20, 30 años, personas tomaron la decisión de diezmar, de ofrendar y de enviar misioneros para estos países. Y que la palabra fluyera. Y una de esas llegó a la vida mía. Y el Señor permitió que a mi vida llegara el evangelio. Luego, con esos mismos recursos que yo nunca los conocía, las personas que daban esos recursos, se abrió una escuela de misiones, de teología bíblica con énfasis en misionología, para invitar 30 y algo de jóvenes a que estudiaran la palabra y se prepararan para ir a servirle al Señor. Y a nosotros nos llegaba un desayuno, un almuerzo, una comida, un techo y un estudio. Personas que ni nos conocían a nosotros, pero que querían bendecir la obra del Señor. Y eso que se sembró hace 20 y algo de años, hoy en día estamos viendo el fruto. ¿Por qué? Porque como sembraron en mi corazón, dicen las Escrituras, de gracia damos lo que de gracia nosotros recibimos. Damos de lo que recibimos y a nosotros nos dieron sin esperar algo a cambio. Aprendamos a pasar la misma, a dar sin esperar algo a cambio. A saber que la obra, la iglesia, el cuerpo, el evangelio, la exposición de la palabra sigue fluyendo a través de redes, a través de internet, yendo a los lugares pobres, a los ricos, a todo lugar, llevando el evangelio. ¿Todo por qué? Porque siguen habiendo hermanos, siguen habiendo hermanas que sin importar dicen, esta es mi lana. Vamos a bendecir la obra. Así que, mis amados, si llegase a ver en tu corazón algún problema por un mal testimonio que escuchaste, que viste, perdona. Sana tu corazón y no te robes, que no se te roben tu bendición por el mal testimonio de algunos que no tuvieron a bien ser honestos. A ellos les llegará su noche buena. A todos nosotros en algún momento vamos a comparecer delante del Eterno.
Cumplamos nosotros con lo que a nosotros nos corresponde cumplir. Que los ministros cumplan con lo que los ministros tienen que cumplir. Que si yo no cumplo, pues el Señor me juzgará. Y si los ministros no cumplen, el Señor les juzgará. Pero que no vayamos a llegar nosotros un día delante de la presencia del Señor y el Señor nos vaya a decir, no, pero es que su nombre no es acá. Pero Señor, ¿cómo así que no? Si yo, mejor dicho, y la cantidad de cosas que hice yo te buscaba y todo, sí, pero tú no eras aquel joven que se devolvió porque le dijeron que tenía que hacer esto y esto y esto y le tocaron su Dios economía y hasta ahí se le acabó la alegría del evangelio. Sí, es que pues era la herencia de mis padres y yo había trabajado mucho por ella y pues la verdad no la podía soltar así como así. Ese acto de mezquindad está guardado acá. Fulano de tal se rehusó por mezquindad en su corazón. Se le probó en esa área y no pasó el examen. A nosotros vamos a ser probados en muchas áreas de nuestras vidas, hermanos. Espero que no vaya a ser esta una de las piedras de tropiezo que nos impidan a nosotros la salvación. Padre, te doy gracias por darnos la oportunidad de congregarnos, de reunirnos, de escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, por las personas que hacen posible que este mensaje pueda fluir. Gracias, 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 Señor. De verdad te lo agradezco. Bendice al dador alegre. Bendice, Señor, al que da con alegría. Y ayuda, por favor, Señor, al corazón mezquino que ama el dinero, que ama el poder, el recurso económico, lo material y por encima de lo espiritual colocan lo material. Revélate a sus vidas, Señor, por favor. Gracias por tu palabra y enséñanos a ser buenos administradores del recurso que pones en nuestras manos. Y enséñanos, Señor, a bendecir tu obra como en algún momento tu obra nos ha bendecido a nosotros. En el nombre de nuestro amado Yeshua, te damos gracias, papá. Y te decimos amén y amén.